Deja. Ahora sí. Ok. Ahora sí lo miramos. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase y vamos a entonces iniciar diciendo que la tuberculosis pulmonar es producida por una bacteria aerobia no formadora de esporas, ¿sí? Que mide 0.5 por 3 micromicras. O sea, se imaginan ustedes, es pequeñísima, ¿verdad? Y es adquirida por vía aérea. Es decir, que la tuberculosis se adquiere por inhalar partículas que contienen bacterias anaerobias finas, no formadoras de esporas, que se llama micobacteriotuberculosis. O sea que la vía de adquisición es vía aérea, ¿verdad? Nosotros inhalamos lo que expulsa una persona enferma, ¿de acuerdo? Entonces, cuando inhalamos esta bacteria no formadora de esporas, esta bacteria es un bacilo e infecta a las células epiteliales del sistema respiratorio, ¿sí? Importantemente. Estas, al ser inhaladas, migran a través de los monocitos al sistema linfático. Es decir, al ser inhaladas se infectan las células epiteliales del sistema respiratorio y estas migran a través de los monocitos al sistema linfático. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces se da una reacción inflamatoria que compromete el sistema inmune. Hay un sistema inmune que va entonces a reaccionar y dentro de esto a los ganglios linfáticos, ¿verdad? Por eso es de que los nódulos linfáticos aumentan de tamaño y forman lo que es el complejo de Ghon, ¿sí? Esto es lo que les acabo de explicar. Se inhalan los microbios, van a través de la vía respiratoria infectando las células epiteliales, migran a través de los monocitos a los linfáticos, ¿verdad? Entonces aumentan los linfáticos. Posteriormente a esto, digamos, al aumentar aquí los linfáticos, pues pudiera ser que sucediera varias cosas. Una, que los linfáticos estuvieran aumentados de tamaño y producir aquí una neumonitis, es decir, una inflamación localizada donde van a entrar muchos componentes de la inflamación de nuestro sistema inmune, que lo vamos a ver en un momentito. Y esto puede ser que pues el huésped sea tan agresivo con estas bacterias que las puede encapsular. Es decir, alguien que es inmunocompetente va a liberarse o librarse de estos bacilos y los va a encapsular y los va a encerrar. Y esto es lo que se llama la primoinfección. Hay un granuloma calcificado por aquí. ¿Y qué sucede? Es que el sistema inmune capturó a los bacilos, no permitió que se diseminaran por ningún otro lado y los capturó y los dejó ahí. Es lo que se llama primoinfección. Al cabo de los años, o si el paciente tiene algún problema, alguna comorbilidad, diabetes, etcétera, por ejemplo, va a formar un granuloma, pero podría formar también una caverna, ¿verdad? Y producir lo que se llama tuberculosis secundaria. Más adelante vamos a explicar un poquito más esto, pero lo más importante es que entonces afectan los ganglios linfáticos, forman un área de neumonitis, lo encapsulan con calcio y esto es lo que se llama un granuloma. Y esto es la primoinfección, ¿verdad? La primoinfección, ¿ok? Muy bien. Este es la reacción inflamatoria que nosotros vamos a ver en tuberculosis pulmonar.
Tenemos el contagio, dijimos que era vía aérea, la diseminación es pulmonar, entran en juego los monocitos o fagocitos alveolares, hay una lisis de los macrófagos para liberar más bacilos y se siguen infectando el resto de las células. Entran en combate, pues CD4, CD8, ¿verdad? Hay nuevamente lisis de los macrófagos, hay liberación de los bacilos, hay liberación del factor de necrosis tumoral, interleucinas, se produce una hipersensibilidad retardada, se forma el granuloma, ¿sí? Aquí está una célula epitelial inflamada, va a los ganglios linfáticos y entonces se forma el granuloma, hay un linfocito activado y posteriormente hay, digamos, si el paciente no lo logra capturar aquí en el granuloma, digamos, la gran mayoría y todos nosotros seguramente si nos hacemos una placa de tórax vamos a tener un granuloma, pues ahí tenemos bacilos tuberculosis. ¿Dónde nos enfermamos? Pues en el colegio, en el bus, hay alguien que está tosiendo y inhalamos los microbios, pero la gran mayoría tenemos granuloma y ahí se quedó dormidita esta infección y se llama preinfección. Pero si este granuloma produce una necrosis gaseosa, hace una caverna en el pulmón, estamos hablando de tuberculosis secundaria. Muy bien. Cuando se produce la infección, no la enfermedad, sino la infección, entran los bacilos, hay un granuloma, etcétera, podríamos nosotros hacer una prueba que se llama de Mantoux. O sea que podríamos poner la tuberculina. Y esto es una intradermoreacción. Y entonces se inyecta 1 mililitro intradérmico en la cara anterior del brazo y se produce un abón. Nosotros aquí lo estamos inyectando, si me pueden acompañar y ver un poquito, ¿verdad? 0.1 mililitro por vía intradérmica y se produce un aboncito. Aquí está el abón, miren. Y luego esto, ustedes lo pueden encerrar en un círculo y le pueden poner aquí la fecha. Por ejemplo, hoy 24 de noviembre del 22. Entonces le ponen 24/11/22, ¿verdad? Si quieren ponerle 15 horas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces citan al paciente a las 48 o 72 horas para ver el resultado. Y el resultado se mide con un metro y se toca la lesión si está indurada. Si hay induración, ¿verdad? Aquí estamos midiendo con un metro la induración, no lo rojo, porque la hiperemia no es la que se mide, sino mediríamos solo esto, no, toda el área indurada. Y entonces, si tiene más de 10 milímetros, esta prueba es positiva, ¿verdad? Entonces, si ha habido infección tuberculosa previa, esto va a dar como resultado la estimulación de linfocitos sensibilizados, porque tienen memoria, ¿se recuerdan ustedes? Y liberación de citoquinas que producen una induración visible y palpable. Aquí tenemos una induración visible y si la palpamos probablemente va a medir más de 1 centímetro. ¿De acuerdo? Entonces va a ser positiva. Si no tiene la persona una infección tuberculosa previa, pues no va a haber ninguna induración, ¿verdad? Ustedes lo miran a las 48, 72 horas y como que no, tal vez solo está el piquetito de la aguja y nada más, ¿verdad? Y tal vez un poquito de eritema, pero que no hay induración. Luego aquí, digamos, en algunos casos se toma más de 5 milímetros y no 10 milímetros, que sería 1 centímetro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una persona que tenga VIH-Sida. En VIH-Sida no son 10 milímetros, sino son 5 milímetros, ¿verdad? Y en personas vacunadas, por ejemplo, los que tengan la BCG, que tengan menos de 5 años, por ejemplo, esto es pediatría, pues pueden tener la tuberculina positiva. ¿Por qué? Porque están vacunados, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí mayores de 5 milímetros, digamos en VIH, etcétera, ¿verdad?
prueba de tuberculosis más de 10 milímetros de induración son pues personas más que todos sanos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vimos la fisiopatología de la enfermedad, pues hablamos de que a través de las células epiteliales van a ir directamente a los linfáticos. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes qué miran en esta placa. ¿Alguno que quisiera ver? El hilo pulmonar está aumentado, doctor. Perfecto, muy bien. El hilo pulmonar está aumentado de tamaño. Perfecto. ¿Alguien más que quiera decirme que mira? Ya tenemos a 60 invitados, entonces con estos 60 personas vamos a tratar de ver qué más opiniones tienen. El compañero dice que los hilos están aumentados. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con él. Ya ustedes me dirán. Infiltrado derecho, doctora. ¿Manda? Presencia de infiltrado. Filtradito, derecho. Ah, pues no me parece mucho, doctor. No me parece mucho. No me parece mucho que tuvieran un infiltradito. No parece tanto, ¿verdad? No parece mucho. Tal vez la toma de la fotografía no es correcta, pero no parece infiltrado, doctor. No creo que no haya infiltrado. ¿No hay vascularidad en los ápices, doctora? No, totalmente normales. No, doctora, acuérdese que el aumento de la vascularización en los ápices es insuficiencia cardíaca, porque está congestionado, es congestión, o sea, el mecanismo es otro, ¿sí? Usted aumenta la vascularización en los ápices pulmonares cuando está pensando en insuficiencia cardíaca, o exceso de líquido, insuficiencia cardíaca, edema del pulmón, el mecanismo es otro. Pero qué buena pregunta, doctora, porque así aprendemos todo, ¿verdad? Se ve como una masa ahí, no sé, una cosita. Aquí, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Esto no es más que los ganglios aumentados, ¿sí? Migró el bacilo tuberculoso, fue a los ganglios y los aumentó aquí, ¿ok? De acuerdo, aquí también, mira, aquí sí tal vez en el lado izquierdo podría haber algún infiltradito, aquí sí. Ok, vamos a seguir. Entonces aquí tenemos ganglios aumentados de tamaño. Miren, parecen masitas, pero son ganglios aumentados de tamaño. Muy bien. ¿Qué les parece esta placa? ¿Alguien de la concurrencia que nos quisiera ayudar? Se pueden ver granuloma, doctora. Puntitos blancos ahí. ¿En dónde mira usted un granuloma? En Perdón. la parte derecha. En la parte derecha. Bueno, miren, voy a regresar un poquito. Buena observación, doctor, porque así dejamos más claro el asunto. Miren, un granuloma es como esto, solamente que tiene calcio. Es un granuloma, es como un calculito, digamos, como un cálculo en el pulmón, ¿sí? Eso es un granuloma y es pequeñito, ¿sí? Para que le quede claro. Gracias por el comentario porque es importante para dejar claro esta situación. Ahora, no sé si ustedes ven que es pequeñito y que tiene calcio y que es como un calculito en el pulmón, como un cálculo, digamos. ¿Creen ustedes que es un granuloma esto? ¿Alguna opinión? Alguien que me diga qué piensa de esto. ¿Alguien? Una opinión, doctores. Yo no los miro ni no sé quiénes son los que me hablan, así que hablen lo que sea, no importa. Y es importante hablar porque así todos aprendemos. Sus compañeros se retroalimentan también.
Y yo me doy a explicar un poquito más también. ¿Es una caverna, doctora? Una caverna, pues fíjese que no parece, doctora Linda. No parece realmente una caverna. ¿Un infiltrado, doctora? Es un infiltrado alveolar. Vean ustedes, todo esto está tomado, miren, todo. No sé si me siguen con el láser, ¿sí? Miren, todo esto, aquí hay un infiltrado, aquí hay una adenopatía, aquí hay una adenopatía y aquí hay un infiltrado. Esto es una neumonía tuberculosa. Digamos que ya tuviéramos la historia clínica y el beca de esputo está positivo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que les dije que como diagnóstico diferencial en neumonías adquiridas de la comunidad, que no es frecuente, pero que nunca nos deberíamos de olvidar de la neumonía tuberculosa? Porque una neumonía tuberculosa también nos puede confundir, se puede confundir con una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, este es un infiltrado. Miren, este es el segmento anterior del lóbulo superior derecho. ¿Sí? El segmento anterior del lóbulo superior derecho. Probablemente un poquito de segmento posterior también aquí. Segmento anterior y posterior podríamos decir que está tomado con esta neumonía. Este es un infiltrado alveolar. Vean ustedes, hay un poquito de broncograma aéreo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí también. Entonces, esto quiere decir que los alveolos están llenos de pus, probablemente por una neumonía tuberculosa. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo cosas para quedar un poquito más claro. Entonces, quedamos claro que el granuloma es como que vieran ustedes esta flechita roja que yo tengo de láser, solamente que blanca, como esto, digamos, miren, solo que más grandecito, ¿verdad? Un poquito más grandecito y más denso. Ese es un granuloma calcificado. Esa es una tuberculosis primaria que está encerrada, que todos los soldados blancos las encerraron y permitieron que hubiera calcio ahí para taponarla, o sea, y ahí se va a quedar, ¿de acuerdo? Esto es un infiltrado de una neumonía tuberculosa. O sea, hay muchas formas de tuberculosis pulmonar. Muy bien. Ahora, hablemos de la tuberculosis pulmonar primaria, ¿sí? Podríamos tener un patrón alveolar o un patrón intersticial. En este caso vemos que hay un ganglio aquí aumentado de tamaño y vemos que hay un infiltrado intersticial y un infiltrado alveolar, pero más es alveolar, ¿verdad? Entonces podría ser que esta persona es diabética, por ejemplo, o tiene VIH, o está desnutrida, o tiene alguna condición, entró el bacilo, llegó al epitelio, no pudo el sistema, los soldados blancos, que serían los glóbulos blancos, y toda la reacción inflamatoria no pudo contener el bacilo y el bacilo hizo una neumonía. ¿Sí? Entonces, una tuberculosis primaria se puede ver con un patrón alveolar o intersticial. Afección únicamente ganglionar, por ejemplo aquí. Solo están aumentados de tamaño los ganglios y no tiene nada más, ¿verdad? Un derrame pleural. Nosotros hemos tenido experiencia en estudiantes de medicina que a veces cuando están en la medicina a cuarto año hacen un derrame pleural y algunos han tenido tuberculosis pleural. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de esto, si me permiten? ¿Se acuerdan que platicamos de que podía haber aquí un área de neumonitis y que viene la serie blanca y la encapsula y hay calcio? Pero en este caso no se evidenció como una neumonía tuberculosa, sino que en este caso, por ejemplo, aquí voy a usar en este caso, por ejemplo, fue por aquí muy cerca de la pleura, se rompió y drenaron los bacilos al espacio pleural. Entonces, el paciente hace un derrame pleural. Entonces, la neumonía primaria, digamos, la tuberculosis primaria puede estar presente como una neumonía con patrón alveolar intersticial, una afectación solamente ganglionar, un derrame pleural, una pequeña telectasia, también, ¿verdad? Vean ustedes, esta es una lesión primaria. Miren, esto es
un granuloma que se quiere formar. Aquí, ¿ve? Un granuloma. Y entonces, cuando tenemos afectación ganglionar, tenemos el complejo de Ghosn. Se presenta en el 15 al 17% de los pacientes. Es una pequeña zona radiopaca, debajo de la clavícula derecha en este caso, pero puede estar en cualquier sitio pulmonar. Hay una calcificación a nivel de los ganglios linfáticos ciliares y unidos por un trazo lineal de linfáticos radiopacos. Por ejemplo, aquí están unidos por un trazo lineal. ¿Ok? Muy bien. Esa es la primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que entró el bacilo y directamente me fue a hacer cualquier cosa. O una neumonía, o un granuloma, o un derrame pleural, o una atelectasia. Ok. También tenemos el complejo de Rank. Consiste en asociación entre la lesión de Ghosn y la calcificación de los ganglios linfáticos ciliares o paratraqueales. Aquí tenemos muchos ganglitos ciliares que se están calcificando. ¿De acuerdo? O sea que tenemos hilios aumentados de tamaño, ganglios aumentados de tamaño, pero que también se están calcificando. El complejo de Rank constituye una evidencia razonablemente fidedigna de tuberculosis primaria, pero también puede desarrollarse como secuela de otras enfermedades. Es decir, cuando ustedes vean eso, tampoco es exclusiva de tuberculosis, sino que tienen que hacer el diagnóstico diferencial con histoplasmosis o otra infección micótica por cualquier hongo que pudiera ser esporotricosis, etcétera, ¿verdad? Cualquiera de los hongos. Entonces, esto es importante que sepamos que hay un complejo de Rank, que hay un complejo de Ghosn, que es muy probable que sea tuberculosis, pero que tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial con histoplasma o con otros hongos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un derrame pleural de tuberculosis primaria. El derrame pleural como manifestación de tuberculosis es particularmente frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, en el 50%, que era lo que yo les estaba contando. En estudiantes de medicina, que son adultos jóvenes, de 22, 20, 21 años, estos chicos han tenido tuberculosis pulmonar primaria, manifestada por un derrame pleural. Aquí tenemos un derrame pleural, ya no les pregunto porque esto sí lo saben identificar, con la línea de Damaso, ¿verdad? Que no tenemos el seno costeafromático como lo vemos aquí, sino está totalmente opaco y es un derrame, ¿verdad? Esto se va a dar 3 a 7 meses después de la exposición inicial, ¿verdad? Entonces, tal vez empezaron la medicina y al mes o a los 15 días tienen un derrame pleural, se diagnostica que es tuberculosis a través de toracentesis, que ustedes ya saben, ¿verdad? Que el derrame pleural se va a estudiar con toracentesis y pues pueden decir, pues mire, fíjese que pues aquí me infecté, pues no, vean ustedes, tenemos que exponernos 3 a 7 meses antes, ¿verdad? Ahora, si está terminando la rotación, tal vez, ¿va? Tal vez sí. Pero si está empezando cuando tiene el derrame pleural, probablemente no. El derrame es con más frecuencia unilateral, pero y de moderada o gran cuantía. Puede ser pequeñito, puede ser mediano o puede ser muy grande. Eso va a depender del huésped. ¿Hasta ahí vamos bien, doctores? ¿Alguna duda, por favor? ¿No? Muy bien. Doctora, buenas tardes. Disculpe, Sí. una duda. Con respecto al derrame pleural que es frecuente en adultos jóvenes, ¿eso no tiene nada que ver con la inmunidad? O, por ejemplo, como mencionó, en los pacientes inmunosuprimidos como los de diabetes y VIH positivo, ¿o siempre es una característica de la enfermedad como tal que afecta más a adultos jóvenes? Exacto, es una característica como tal, que puede ser un adulto sano, pero que a lo mejor tiene un novio tuberculoso, ¿verdad? Por ejemplo, y se infectó con el novio o la novia, por ejemplo. Y entonces lo agarró en un momento que a lo mejor no fue suficiente la inmunidad de la persona y le dio tuberculosis. Y le dio tuberculosis pleural, ¿verdad? Entonces, Gracias, en la doctora. gran mayoría de personas, digamos, en el derrame pleural que afecta a adolescentes y adultos jóvenes, muchas veces son estudiantes
o personas adultas jóvenes que están en condiciones adecuadas de salud. No necesariamente que sean diabéticos, que sean con la experiencia que hemos tenido con nuestros propios estudiantes, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias, doctora. Para servirle. Ahora sí, quien vio una caverna, vamos a ver una caverna aquí. Esta sí es una caverna. Mire, doctor, tenemos un infiltrado alveolo intersticial aquí y tenemos una caverna. Entonces le mandamos una tomografía solo para docencia, no porque con una caverna usted lo más seguro, la primera diagnóstico diferencial va a ser tuberculosis. Le manda un BK de esputo y seguramente va a estar positivo. Y acuérdense que son seriados y ahora tenemos el GeneXpert, ¿verdad? Para poder saberlo más rápidamente. Entonces, le hicimos una tomografía para docencia y vean ustedes la caverna, ¿sí? De paredes gruesas. ¿De acuerdo? Y su infiltrado. Y este era un paciente, si no mal recuerdo, era un paciente muy jovencito que era de Oriente. Yo creo que consultó ahí al hospital regional. Muy bien. Aquí tenemos, doctora, quien quería ver una caverna. Mire, mi reina linda. Aquí tenemos un infiltrado, pero aquí tenemos un hoyito, ¿verdad? Esto es una caverna. Y las cavernas en pacientes inmunocompetentes, es decir, que la inmunidad está bien, lo más frecuente es que sean apicales, tanto derechas como izquierdas. Apicales, ¿de acuerdo? Ahora, pacientes diabéticos o con VIH, a veces los podemos encontrar en los lóbulos inferiores, porque ya tienen una comorbilidad, ¿sí? En los pacientes inmunocompetentes es apical porque aquí hay más concentración de oxígeno. Pero el paciente diabético con VIH no tiene mucha defensa, entonces en cualquier lado de las bases puede tener tuberculosis. ¿De acuerdo? La bacteria necesita oxígeno para reproducirse, para destruir el tejido, etcétera, etcétera. ¿Y se recuerdan ustedes de la fisiología? Acuérdense que los ápices tienen más concentración de oxígeno que las bases. Esto se mira en perfusión, en difusión, etcétera, etcétera. Que ustedes ya lo ganaron en fisio, entonces solo es de acordarse un poquito. Muy bien. No sé si quedan algunas dudas aquí con esta radiografía. Se ve bien la caverna, ¿verdad, doctores? La miramos bien, aquí también la miramos. Y aquí le hicimos una tomografía para verla mejor, ¿ok? Muy bien. ¿Qué opinan de esta placa? Es una tuberculosis miliar, ¿no? Es una tuberculosis miliar. Es miliar porque, vean ustedes, está tomado todo el pulmón. Vamos a ver, hagamos una diferencia con alguna. Por ejemplo, aquí, veamos, miren, aquí está limpio. Aquí el resto está limpio, excepto de que hay una neumonía aquí, ¿verdad? Muy bien. Aquí, pues, solo tiene su complejo de Gón y todo lo demás está bien. Aquí lo mismo, aquí tenemos un rank. Y miren, está normal el parénquima pulmonar. Aquí tenemos un derrame pleural y esta parte de aquí pues está bien. Pues aquí tenemos las cavernas, otra caverna, pero vean esto. Este es como un tórax sucio, ¿verdad? ¿Sí? Un tórax así como que tuviera grisito en todas partes. No está radiolucente como normalmente es el parénquima. Vean ustedes. Les miran entre los espacios que están entre las costillas, pues vemos que hay un infiltrado ahí intersticial, ¿verdad? Un infiltrado que realmente no es tan intersticial, sino que se llama en grano de mijo. El grano de mijo es como el ajonjolí. Creo que todos conocen el ajonjolí, ¿verdad? ¿O no? Las señoritas que ayudan en la cocina a sus mamás, ¿conocen o no conocen el ajonjolí? Sí, doctora. Muy bien, y algunos jóvenes también, ¿verdad? Que la conocen. Entonces, esto es como cabecitas de ajonjolí con los puntitos de ajonjolí distribuidos en ambos pulmones, ¿verdad? Tanto derecho como el izquierdo. Y así como está el pulmón, así está el riñón, así está todo, porque es miliar, está en todo el cuerpo. Y este paciente pues va a estar a lo mejor muy desnutrido, o a lo mejor tiene VIH, porque no tuvo ningún elemento que le protegiera de la infección que se diseminó en todos lados,
¿verdad? O a lo mejor es VIH, a lo mejor es diabético, a lo mejor está desnutrido o tiene alguna condición que le permitió que se diseminara el bacilo tuberculoso. Bien, entonces esta ahora. Nosotros tenemos la radiografía, digamos, primero el examen físico, pues no, mentira. Primero la historia clínica, ¿verdad? Luego el examen físico. Luego los complementos como son radiografías. Y entonces ustedes como primera posibilidad diagnóstica, pues a lo mejor con cualquiera de esas placas, dice ustedes, se plantea tuberculosis. Bueno, ¿cómo lo voy a demostrar? Bueno, pues entonces intentemos hacer diagnóstico. El primero, y hablamos, diagnóstico radiológico, ¿verdad? Que pueden ser infiltrados, nódulos, cavidades o procesos fibrosos. Vean ustedes esto, ¿verdad? Zonas altas del pulmón que hablamos, el segmento apical y posterior de los lóbulos superiores, porque hay más concentración de oxígeno. Muy bien. Es lo más frecuente, pero pacientes tuberculosos o pacientes con VIH pueden tener basales. Diagnóstico microbiológico, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con baciloscopía para ver esos famosos bacilos no formadores de colonias, ¿verdad? O quiero decir, sí, no formadores, ¿verdad? Entonces, estos bacilos los vamos a ver en forma rápida, sencilla y barata a través de un esputo seriado, ¿sí? Como el Sil-Nielsen, ¿sí? Que normalmente nosotros lo conocemos como BK, ¿sí? Bacilo de Koch, ¿sí? Que fue el que lo descubrió, pero realmente cuando nosotros pedimos un BK, estamos pidiendo una tinción de Sil-Nielsen. O sea, los BK son Sil-Nielsen. Aquí en Guatemala es el método más barato para poder ver el bacilo tuberculoso. Sin embargo, tiene que tener experiencia la persona que tiñe y la persona que lo mira al microscopio, porque si no, no miran nada. Y tener paciencia para ver todos los campos. Muy bien. Hay algunos otros métodos, el KingNO, que es una fluorescencia de auraminarrodamina. En los hospitales públicos de Guatemala no hay porque es un colorante muy caro. Podría ser que en los hospitales privados de categoría muy alta, hablemos de Centro Médico en Guatemala, Herrera y Arandi, probablemente lo tengan, ¿sí? Bien. La sensibilidad de esta tinción es de 5,000 a 10,000 bacilos por mililitro. Eso tiene que tener para que nosotros lo podamos ver, si no, no lo vamos a ver. Muy bien. Miren, esta es una baciloscopía de esputo, que se supone que en tercer año que ustedes miran al microscopio, sangre, orina, deberían de ver esputo y deberían de conocer ya el bacilo tuberculoso. Esta es una tinción de Sil-Nielsen, la técnica más barata y que está en todos los hospitales de salud pública en Guatemala. Y el IX, supongo, el IX, no sé si tenga uramina, rodamina, no lo sé. Entonces, tenemos aquí el bacilo tuberculoso, son como bastones rojos, vean ustedes un bastón aquí, otro bastón aquí, un medio bastón aquí y otro medio bastón aquí, y este esputo está sanguinolento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes es tos crónica, ¿verdad? Repasemos un poquito: fiebre, malestar, paciente desnutrido, paciente con tos, con febrícula, con fiebre y hemoptisis, ¿sí? Pero la hemoptisis no es exclusiva de tuberculosis, también nos la puede dar una neumonía bacteriana, también nos la puede dar un cáncer, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la historia clínica del examen físico para poner prioridades y poner, por ejemplo, en este caso, que tuvieran ustedes un paciente de esas características, pues como primera posibilidad, pues una tuberculosis. Entonces, aquí estamos viendo el bacilo tuberculoso. ¿Dudas hasta aquí, doctores? ¿Ninguna? No, doctora. Muy bien. Entonces queda claro. Sil-Nielsen, BK de esputo y miramos los bacilos tuberculosos. El cultivo. Bueno, el cultivo se llama de Lowenstein-Jensen, ¿sí?
y Middlebrook, pero este no lo tenemos, así que Lowenstein Jensen. Pero el problema de este cultivo es que se tarda mucho tiempo en crecer el bacilo, más o menos se tarda unas 8 semanas, que son 2 meses. Entonces aquí miramos, los resultados están de 2 a 4 semanas, pero generalmente es de 4 a 8 semanas. Si en este tiempo no ha crecido, esperaremos 6 a 8 semanas para considerarlo negativo. O sea que de todas maneras son 8 semanas, ¿verdad? Si ustedes me siguen aquí, son 8 semanas. Y esto es muy importante porque lo podemos usar para el seguimiento del tratamiento de curación. Cuando el paciente ya terminó su tratamiento, pues le mandamos otro cultivo y el problema es que se tarda mucho. Pero ahorita ya tenemos nosotros otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, el GeneXpert, que es en 48 horas, 24 horas ya dan el resultado, pero lo tenemos solo en el Hospital Rodolfo Robles, porque esta es molecular, ¿verdad? Entonces es diferente. Miren, este es un Lowenstein Jensen, ¿verdad? Es el cultivo. Lowenstein Jensen, miren las colonias. Miren. Estas son las colonias del Mycobacterium tuberculosis. Ok. El broncoscopio, ¿para qué se utiliza broncoscopía en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar? Pues cuando todo está negativo, pero usted sigue pensando en que es una tuberculosis. Todo le sale negativo, pues entonces ya se hace una broncoscopía, se sacan las muestras y se mandan al laboratorio. En cuanto al tratamiento, pues miren ustedes, en 1882 se descubre el agente causal. Antes de 1982 mucha gente moría de tuberculosis. En 1921 se hace la BCG, o sea, el bacilo de Calmette-Guerin, que es la tuberculina. Perdón, sí. Luego tenemos aquí en 1949 se descubre la streptomicina. Aquí, por ejemplo, en 1952 la isoniazida. En el 52 también la piracinamida. En el 58 ya pensaban de que solamente un medicamento no era efectivo porque hacía mucha resistencia, entonces unieron la isoniazida, la streptomicina y el PAS, que es paraminosalicílico. Es un medicamento que se llama paraminosalicílico y daban tratamiento entre 18 y 24 meses con esas 3 drogas. Luego en el 61 se descubrió el etambutol y en el 66 la rifampicina. Actualmente, pues tenemos de tratamiento 4 drogas que son de primera línea, como es la isoniazida, el etambutol, la piracinamida y la streptomicina, ¿verdad? Entonces, estos son 4 medicamentos que se usan para tratar tuberculosis. Deben de tratarse con 4 medicamentos. Debe tratarse con multiterapia, ¿sí? Porque si usamos monoterapia, hace resistencia y el paciente no va a curar. No puede ser 2 ni 3, tienen que ser los 4 medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Muy bien. Y aquí pusimos esto porque lo más recomendado actualmente son 6 meses. 6 meses es la media que le damos de tratamiento a un paciente con tuberculosis. Las dosis isoniazida 5 miligramos por kilo de peso en dosis diaria. Recuérdense ustedes que para tratar tuberculosis vamos a usar 2 meses para las 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿De acuerdo? Miremos solo estas 4, por favor. Esta última no, y les voy a platicar de otra cosa más adelantito. Entonces, estas 4. Le damos dosis diaria por 2 meses. Isoniazida 5 miligramos por kilo. La rifan 10 miligramos por kilo. Piracinamida 30. Y etambutol de 15 a 25. Muy bien. Esto es en dosis diaria durante 2 meses. Luego nos pasamos a 2 veces por semana al tratamiento intermitente, que son 4 meses, para sumar 4 meses de dosis intermitentes y 2 de dosis diaria, para hacer un total de 6 meses de tratamiento. Cuando nos toca la dosis intermitente, es decir, 2 veces por semana,
vamos a usar isoniazida 15 miligramos por kilo de peso. La rifampicina sigue igual, 10 miligramos por kilo. La piracinamida de 50 a 70 miligramos por kilo. Y el etambutol 50 miligramos por kilo, ¿verdad? Esta es, digamos, un esquema, el esquema de inicio, el esquema que se supone si el paciente no tiene resistencia, pues nos va a responder a esto. Hay otro esquema que le ponen no 4 horas, sino 5, y generalmente es cuando el paciente ha abandonado el tratamiento, cuando es retratamiento, ¿verdad? Entonces podemos usar 5 medicamentos. Ahora, hay un grupo de personas que son MR, que quiere decir tratamiento de tuberculosos multiresistentes. Aquellos pacientes que no se les da la gana tomarse sus 4 medicamentos, que toman 2 meses, que toman 1 mes, que toman 3 meses, que toman cuando se les ocurre. Sin embargo, los centros de salud, cuando ustedes están internos, se les pide a los pacientes que lleguen al centro de salud a recoger todos los días su medicamento. Porque se ha visto que los pacientes, si se les da por 15 días, por 1 mes, no se lo toman. Entonces, en cuanto es tratamiento ambulatorio, deben de llegar al centro de salud todos los días. Ahora, los pacientes que están más complicados, que tienen mucha hemoptisis, etcétera, están hospitalizados, ¿verdad? En el Hospital Rodolfo Robles. Muy bien. Aquí no me dejarán mentir los del Rodolfo Robles, que hay un grupo de pacientes que están aislados, están lejos de todos, que son multiresistentes. Y en los multiresistentes va a tener que verse la sensibilidad para poder darles tratamiento. Muchos son resistentes a los de primera línea, ¿verdad? Que son isoniazida, rifampicina, etc. Entonces hay algunas drogas de segunda línea, como son la cicloserina, la etionamida, la levofloxacina, la moxifloxacina, la gatifloxacina, el ácido aminosalicil, ¿verdad? Salicílico, el PAS, ¿sí? Estrotomicina, amicacina, canamicina y capreomicina. Entonces, estos son pues unos tratamientos de segunda línea. ¿Se recuerdan ustedes que los de primera línea pues son estas 4, isoniazida, rifampicina, tomatol y pira, ¿verdad? Y los inyectables pues ya es cuando son resistentes, pues tenemos strepto, cana, amica y capreomicina. Recuerden, estos son aminoglucósidos, ¿verdad? Se recuerdan del 3er año. También tenemos las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina, la ofloxacina, la levo y la moxifloxacina. Y el grupo 4, digamos, de alternativas, perdonen, doctores, un segundito. Doctor, perdone, lo puedo llamar en un momentito. Disculpe, gracias, doctor. Muy bien, perdonen, doctores. Entonces, fluoroquinolonas, estábamos en el grupo 4, vía oral, pues ¿qué vía oral que podemos poner? Pues hay algunos otros, cicloserina, por ejemplo, es vía oral, la potrionamida es vía oral, el PAS, el paramino salicílico, ¿verdad? Este grupo son vía oral. El grupo 5 son menos eficaces, ¿verdad? Como por ejemplo, miren ustedes algunos macrólidos, claritro, acitro, linesolid, amoxiclavulánico. Menos eficaces todavía, ¿verdad? De acuerdo. Entonces tenemos muchos pacientes que pueden ser resistentes o algunos, ¿verdad? Que son multiresistentes por todas estas causas que yo les platiqué, que no son responsables en su tratamiento, que no se lo toman. Es increíble, pero el paciente tuberculoso es menos renuente. Bueno, hay un medicamento que a lo mejor en algunas instituciones los tienen, en otras no, que se llama Sirturo, el nombre comercial, y es bedaquiline. Es uso hospitalario, es para micobacteria multiresistente, actúa en la ATP sintetasa, es bactericida, se usa combinado con otros medicamentos, cualquiera de las otras líneas que platicamos. De 1 a 2 semanas se da 400 miligramos cada 24 horas. 3 semanas más se puede dar a 24 semanas, ¿verdad? A 2 años, 200 miligramos 3 veces a la semana. O sea, imagínense ustedes lo que dura este tratamiento. Tremendo, ¿verdad? 2 años como promedio.
Y efectos adversos, pues como todos, ¿verdad? Que todos, tanto la rifa, la isoniazida, recuérdense que tienen efectos adversos entre las de primera línea, por ejemplo, puede ser intolerancia, hepatitis, eh, neuritis óptica, etcétera. Es decir, tienen muchos efectos secundarios. No todos, pero por ejemplo la etambutol y piracinamida sí que tienen neuritis óptica de efectos secundarios. Ahora la rifa y la isoniazida más a nivel hepático. Muy bien. Ahora este tiene como efectos adversos cefalea, mareos, aumentos de intervalo QT, náuseas, vómitos, diarrea, artralgias y nervios. ¿Verdad? Entonces es importante conocer también los efectos adversos de los medicamentos que usamos con nuestros pacientes tuberculosis. Muy bien, doctores, dudas, comentarios. Yo creo que ya nos pasamos del tiempo, pero es muy interesante platicar de este tema, es muy bonito y además muy frecuente. Los que están en Quiché, no sé si hay alguien de Quiché que me pueda decir, yo soy de Quiché. ¿Hay alguien de Quiché conectado? ¿No? Sí, doctora. Muy bien, en Quiché acaban de dar la estadística que dice que ha aumentado en los centros de salud la incidencia de tuberculosis. Mucho cuidado, ¿verdad? Con eso Bueno, y gracias. tratar de con los pacientes sintomáticos respiratorios, pues acuérdense que el primer diagnóstico diferencial tuberculosis. En Quiché se ha aumentado mucho la frecuencia de tuberculosis en estos días, ¿verdad? Muy bien, si no hay ningún Muy bien, doctora, gracias. muy bien, Doctora, sin ningún otra duda, pues entonces yo quisiera que abrieran cámaras para ver si podemos tomarnos una fotilla antes de que se me vayan. Doctora, disculpe, solo una duda. Sí, con mucho gusto, doctora. Con respecto al Gene Expert, te cuento que en el hospital de Retableu sí hay. ¡Hala, qué bueno! Mire qué maravilla. ¿En Ajá. cuántas horas les dan los resultados? Fíjese que ha 24. tardado alrededor de 24 horas, un poquito más. Pero mi Imagínese qué duda es, maravilloso. pero mi duda es si es tan sensible y específico como el BK de esputo, porque he visto que generalmente, o sea, lo hacen más como para pacientes reinfectados, pero no sé qué piense usted sobre eso. Sí, fíjese que cuando usted, digamos, tiene historia clínica, examen físico, placa de tórax, sugestión de tuberculosis, le hace 3 BK seriados, son negativos, haga un Gene Expert, porque el Gene Expert le va a detectar los antígenos de la bacteria. Entonces el Gene Expert lo va a usar usted cuando los BKs están negativos. Pero sería también ideal utilizarlo en pacientes que se está descubriendo que tienen tuberculosis, o sea, como primera prueba inicial, o siempre es más confiable el BK. No, el más confiable es el Gene Expert, pero como es tan caro, doctora, y qué bueno que en Reu haya, seguramente por la incidencia que hay ahí, primero debe de hacer usted los BK simples. Si le salen negativos, si usted tiene la sospecha clínica, hágalo un Gene Expert. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctora. Siempre son 3 pruebas, ¿verdad? De BK y Sí, tiene que salir negativas las 3 para dar como negativo al paciente para TB. sí, tiene que ser 3, pero si usted sigue pensando que es TB, hágale un Gene Expert. ¿Sí? Gracias, doctora, muy amable. Muy bien, y mire qué buena pregunta, doctora, porque fíjese que siempre son 3 BKs, pero ahora en los centros de salud no sé si están economizando, no sé qué pasa, pero nos están haciendo solo 2. Lo ideal son 3, ¿sí? En días diferentes. Y recuérdense que es en ayunas, antes de que el paciente ingiera alimentos, antes que se lave la boca, es despertando, tosiendo y echando el esputo en el recipiente para mandarlo al laboratorio. Por favor, hay que decirle a los pacientes que no es saliva, porque muchos mandan saliva. Hay que decirle, mire, tiene que ser de adentro. Nosotros necesitamos una flema de adentro, ¿verdad? Porque muchos escupen y es saliva, ¿verdad? Entonces, ni modo, el BK va a estar negativo. ¿De acuerdo? Doctora, una pregunta, ¿y por qué lo ideal es hacerlo en ayunas, antes de altera los resultados, la Altera los comida? resultados. Si usted se lava la boca, come comida, pues va a lavar a los microbios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene que ser en ayunas. Gracias, Es doctora, lo muy ideal. amable. Es lo ideal. Ajá, exacto. Muy bien. doctora, buenas tardes, perdón, una duda. Sí, doctor. ¿La vacuna BCG nos ayuda para tuberculosis pulmonar y extrapulmonar o solo para una de las dos? Fíjese que
en primer lugar, muy buena pregunta. En segundo lugar, la BCG se pone en recién nacidos, ¿sí? Y esta BCG es una vacuna que le va a proteger al niño de una tuberculosis meningia y tuberculosis pulmonar. Es decir, la cobertura de esa vacuna son los primeros 5 años, que en años anteriores de tener la BCG en Guatemala, los niños se morían. Entonces la BCG solo nos protege en los primeros 5 años de nuestra vida. Por eso a todos los recién nacidos debe de ponérsele BCG. No sé si le contesto su pregunta. Más que todo es para protegerlos de tuberculosis meningia. Y tuberculosis meningia es una cosa muy severa. Porque acuérdense que la meningitis es una urgencia médica. Y si usted no actúa rápido, no le da tratamiento rápido, tiene problemas neurológicos el paciente. Se queda parapléjico, se queda hemipléjico, puede perder el habla, puede perder un oído, como es el cerebro el que se está infectando. ¿De acuerdo? Y la BCG es una vacuna para niños recién nacidos. Cubre los primeros 5 años de vida. ¿Sí? Ok, muchas gracias, doctora. Ahora pregunta, si tengo la BCG, digamos, y ya es un adulto, ¿la prueba de Mantoux sigue saliendo positiva? Sí, o le puede salir positivo. Si usted ok. tiene BCG y le pone Mantoux, es decir, una tuberculina, ¿verdad? Va a salir la tuberculina positiva. Y es por BCG previa. El paciente BCG previa, tuberculina positiva. Hoy. Por eso es importante la historia clínica, los antecedentes. ¿Tiene BCG? Solo es de verle el bracito. Ah, sí tiene BCG. Salió positivo, bueno, puede ser por la BCG, pero si es sintomático respiratorio, tiene que estudiarlo. Tiene que hacerle un buen examen físico, su placa de tórax y su BK. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Para servirle. Bueno, quisiera que abrieran un poquito sus cámaras, por favor, para tomar una foto, si fueran tan finos. Gracias. Siga, abramos un ratito nada más, unos segunditos. Por favor, más, doctores. Muy bien. Excelente. Excelente. Gracias, Oyer. Perfecto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.